Bueno, como les indicaba, buenas noches chicos, vamos a empezar y continuar con el proyecto de aula. Les envié la semana anterior para que en el Drive de Google lo puedan subir, sin embargo no lo han subido. Voy a irles preguntando a cada uno de ustedes para ir llenando la información en referente al levantamiento de la entrevista para recopilación de información que es necesaria para nuestro proyecto de aula y para poder realizar la metodología o ejecutar una metodología de desarrollo de software. Aquí las preguntas en referente a los procesos que yo requiero, ¿qué información se necesita? Es como decir, ustedes son el entrevistador y voy a solicitar la información. Entonces, bien, yo les decía, no, nosotros conocemos los proyectos de titulación en forma general y que ustedes como estudiantes necesitarían información, al igual que los procesos de vinculación para poder generar la documentación, ¿no? Entonces, yo les pongo, yo soy el experto que conoce o el cliente. Entonces, ustedes necesitarán realizarme las preguntas necesarias para recopilar la información. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos realizando los documentos que al final les había indicado que debemos presentar como proyecto de innovación tecnológica en los dos proyectos, independientemente del tutor. Pero vamos a ir trabajando enfocado a la metodología. Entonces, chicos, vamos a empezar. Por favor, Adriana Rodríguez, me indica en qué grupo está y qué preguntas usted sugeriría, ¿sí?, para poder trabajar en su proyecto. Adriana, ¿me escuchas? Buenas noches, ingeniero. Estoy en el grupo 2. Ya. Y preguntas, o sea, sobre cómo realizar el aplicativo, sobre lo que el cliente quiere que esté en el aplicativo. Exacto. ¿Qué preguntas usted necesitaría o requeriría para generar el aplicativo? ¿Para qué tiempo necesita el aplicativo? Ya. ¿Para qué tiempo necesita el aplicativo? ¿Qué más? Las características que desea que tenga la aplicación. Tener la aplicación, ¿ya? ¿Qué más podríamos preguntarle? Ahora sí, enfocado. Bueno, vamos con dos preguntas enfocados a lo que nosotros necesitaríamos o requeriríamos en forma general y dos preguntas enfocados a la parte ya del producto, ¿no? O sea, ¿qué necesitan automatizar? ¿Qué necesitan visualizar en el proceso? Pero ya algo detallado, como les decía. Para el proceso de vinculación, ¿ustedes qué van a necesitar o qué van a requerir? Pues van a requerir qué documentos se deben entregar para iniciar el proceso. Una pregunta. Entonces, ustedes como estudiantes pónganse en el caso, ¿qué información necesitarían de vinculación? A ver, les pongo ustedes que ahorita ya podrían hacer vinculación. ¿Qué información ustedes necesitarían preguntar para poder hacer el proceso? Adriana, ¿alguna duda? ¿A qué correo enviamos la solicitud? Ya. Mejor sería, ¿por qué medio y dirección se enviaría o se envía las solicitudes de vinculación? ¿Ya? Podría ser aquí por qué medio, dirección y a quién va dirigido las solicitudes de vinculación para su posterior entrega, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque eso es lo que nosotros necesitaríamos o lo que ustedes siempre preguntan, ¿no? ¿A quién tengo que enviar? ¿Por qué medio y qué dirección yo tengo que enviar estas solicitudes? Ya, vamos con el siguiente, Brian Campoverde. Brian.
Presente, Inge. Ya. Vamos, Brian. ¿Qué usted, igual le voy a decir, 2 preguntas en forma general de lo que usted necesitaría consultarle como desarrollador o como entrevistador y como estudiante una pregunta que podría realizar enfocado a este proceso de titulación. Perdón, ¿me puedo repetir la pregunta? No la escucho bien, no estoy con internet y estoy con datos. Ya, a ver, voy de nuevo. Todos, a nivel de todos, vamos a preparar lo siguiente. 2 preguntas generales del proceso del grupo que a ustedes les toca, ¿no? Y una pregunta como estudiante que requeriría sobre el proceso. Entonces, como les decía, de titulación, ¿qué requerimientos necesito para ingresar? De vinculación, ¿qué proceso o qué documento debo de entregar para generar el proceso de vinculación? Entonces, esas serían 3 preguntas, ¿no? Piénselo hasta mientras, Brian, y vamos con el siguiente. Joana. Karen, hasta el momento, Karen. Me cogí. Karen, ¿me escucha? Sí, buenas noches. Buenas noches. A ver, vamos en sus preguntas. Si nos equivocamos, no hay problema. Lo vamos adaptando y lo vamos corrigiendo. Ya, podría ser, ¿cuál es el alcance que desea que tenga el aplicativo? Debe tener el aplicativo. Muy bien. ¿Otra pregunta? Para referirse a los temas que se deben repartir a cada estudiante, ¿cómo podría poner la pregunta? O sea, que el sistema Para poder refleje seleccionar. los temas que deben hacer cada estudiante para el proceso de titulación. A ver, ¿como estudiante o como docente lo tendría que ver esa parte? ¿Bajo qué? Como estudiante. Ya, como estudiante, a ver. ¿Cómo puedo o mediante, les pongo, no? ¿Cuál es la lista de temas para los procesos de titulación? Y si si pueden ser seleccionados por estudiantes o son Inge, se escucha su eco. autoasignados. Ayúdenme en apagar. A ver, ¿me escuchas? ¿Ahí bien? ¿Ahí me escuchan? ¿Me Sí, ahí ya se le escucha bien. Ya. Entonces, aquí la pregunta vendría a ser, ¿cuál es la lista? No, seguimos. Ya, ahí sí me logran escuchar. Sí. Bien, ya. Entonces, se debería decir que cuál es la lista de temas para los procesos de información y si pueden ser seleccionados por estudiantes o son autoasignados. Entonces, ahí nosotros, ¿qué tendríamos que decirle? No, tiene esta lista de temas y podrán ustedes seleccionar de acuerdo a sus conocimientos, ¿no? Entonces, esas son una pregunta general que se lo pueda realizar, ¿no? Vamos, Karen, continuemos con la siguiente pregunta. Ya, igual como estudiante podría ser. Sí. Que se le refleje la lista de las personas que aprobaron para el proceso de titulación. Ya. A ver, ahí para visualizar quiénes aprobaron, enfocado a qué, al proceso de examen complexivo, le pongo, porque si lo hacemos por titulación, cada estudiante verifica, ¿no? Entonces,
en forma general, ¿cómo yo colocaría? ¿Por qué medio? Y les pondría y fechas y tiempo, mejor dicho. Tiempo se puede visualizar la aprobación de las modalidades, creo que no se va a lograr ver, de las modalidades de titulación por estudiante. Entonces, ahí voy a decir, no puede ser por la modalidad de examen complexivo o titulación. Entonces, ahí le arreglamos un poquito, ¿no? Entonces, sí, son correctas las preguntas para poderla realizar. Vamos con Mariana Almagro. Sus preguntas. ¿Me escucha, Mariana? Mariana. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Ya, vamos con sus preguntas. No importa si se equivocan, si son en forma general o son específicas como estudiantes, ¿qué necesitas? Puedo decirle después. Ya, a ver, siga realizando, por favor, Mariana. Ya. Vamos con Elizabeth Oyaque. Elizabeth. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, Elizabeth. Ya, le pongo en su caso, sí, le pongo en su caso como el proyecto usted no tiene a un grupo destinado, de cualquiera de los dos procesos, ¿usted qué necesitaría como estudiante preguntar? O sea, para vinculación. Sí, puede ser para vinculación o titulación, cualquiera de los dos procesos. O sea, saber qué fecha, a qué fecha tenemos que entregar. ¿Sí, yo? Exacto, es una pregunta esencial que yo necesitara. ¿Cuáles son los tiempos y fechas de entregas de las solicitudes de vinculación o prácticas preprofesionales? Entonces, esa es una pregunta esencial que siempre la mayoría de estudiantes preguntan, ¿no? Y dicen, ¿cuándo yo puedo entregar las solicitudes? Y ahí nosotros como coordinadores, ¿qué les decimos, no? No hay una fecha límite, sino ustedes pueden ir entregando en el transcurso de los semestres, ¿no? Entonces, eso es muy, muy esencial. Otra pregunta, Elizabeth. A ver, hasta que piense. Si es necesario hacer vinculación. Bueno, o sea, más o menos. Ya. Es un requerimiento. Si es obligatorio o necesario. Es obligatorio o opcional de generar los procesos de vinculación, ¿sí? Eso es igual, o sea, a veces siempre preguntan, o sea, ¿es obligatorio realizar vinculación? Pues sí, es bajo la malla curricular necesitamos cumplir el proceso de vinculación y de prácticas, ¿no? Muchas gracias, Elizabeth, ¿sí? Vamos con el siguiente estudiante, Saúl Lalaleo. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Su grupo. ¿Cuál pertenece? Grupo de titulación. Ya. Vamos. ¿Qué preguntas yo podría sugerir o necesitaría para el grupo de titulación?
¿Cuáles son los requerimientos para continuar con el proceso de titulación? Ya le puse cuáles son los requisitos para el ingreso del proceso de titulación. Otra. A ver, entonces sería... a ver, en qué caso sería... mm, A ver, sigamos pensando, Saúl Arceso, ¿ya? sí, ya, Inge. Ya. Steven Martínez. Steven. Steven, ¿no? Marjorie Chochos. Marjorie. No. Regresemos. Brian, ¿ya tiene las preguntas? Sí, Inge, aquí pues es que me ocurrieron unas cuantas. Se podría Ya. decir que se puede, como estudiante, se puede saber qué periodo de tiempo se tiene que dejar pasar para inscribirse en una opción de titulación, tal vez después de haberse dado de baja. Dado de baja. ¿Qué significa dado de baja? ¿Ya no haber estudiado? O sea, que se haya retirado de un proceso y se quiera saber cuánto tiempo hay que pasar para acceder a otro. Los tiempos de acceso para ingresar o cambiarse entre modalidades. ¿Ya? Entonces, sí. Es muy importante, ¿no? Saber cuáles son los tiempos de acceso o de ingreso, para que lo logren entender, para cambiarse o matricularse en las modalidades de titulación. Les pongo el caso, ¿no? Tenemos 2 modalidades y de las cuales yo me ingresé o yo pasé en titulación 1 año, ¿cuál es el tiempo? Y puede ser cuáles son los tiempos de ingreso y espera de finalización. Entonces, ahí digo, ¿cuánto tiempo tengo para poder ingresar y para poder finalizar el proceso? ¿No? Es una pregunta muy necesaria y muy, muy esencial. Otra pregunta, Brian. Y tal vez ¿hay penalidades por darse de baja del proceso? Exacto. Entonces, es una pregunta esencial. ¿Existen penalidades cuando se abandona o se cambia de modalidades de titulación? ¿Sí? Eso también saben preguntar algunos estudiantes que dicen, ¿existen penalizaciones? Pues realmente solo hay la oportunidad de una vez cambiarse, ¿no? O si es que ustedes tienen bajo el reglamento máximo 5 años para poderse graduar y 1 año para poderse también ya titular. Si no se titulan en 1 año, entran a actualización de conocimientos. Entonces, eso es importante. ¿Qué más, chicos? ¿Alguna pregunta más? ¿Quién tenga a alguien? ¿De algún proceso? Ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Mayoritaria, ingeniera. Una de las preguntas que, o sea, no tengo bien planteadas, pero quería saber cómo se puede saber si en el proceso, o sea, puede ser en el 2 semestres antes de terminar la carrera, decido cambiarme de especialidad, de carrera. Si me admiten en el proceso de titulación o tengo que volver a empezar con materias o algo así. A ver, bueno, eso es un proceso no entra ninguno de los dos, ¿no? Porque yo culmino la malla curricular.
una vez culminada puede ser los procesos de titulación. Pero esa pregunta podría ser enfocada un poquito más para vinculación. Les pongo el caso, ¿no? Si yo pertenezco a una carrera y cumplo los procesos de vinculación, cuando existe el cambio de carrera, ese proceso sigue en vigencia. Entonces, sí puede seguir en vigencia. Ya no necesitas nuevamente hacer el mismo proceso en la otra carrera. Pero les pongo el caso, ¿no? Ustedes llegan a tercer semestre y consideran hacer el cambio de carrera. No significa que van a continuar hasta el proceso de titulación, simplemente se cambian de carrera y en la otra carrera que están, ahí concluyen la carrera y hacen el proceso de titulación. Es un poquito diferente, ¿no? Entonces, esa pregunta, como les digo, podría entrar para más titulación y le podría decir, en el caso, ¿no? En el caso que tenga cumplido o cumpla con los procesos de vinculación y posteriormente desee cambiarme de carrera o instituto, los mismos tienen vigencia. Entonces, sí tienen vigencia, sí lo pueden homologar, se llama los términos, ¿no? Entonces, eso es muy necesario. Otra pregunta más, chicos, ¿alguien más? Inge, Dígame. hola Lana. ¿Cuánto tiempo se tiene si el trabajo de titulación es escrito? ¿Cuánto es el tiempo de ejecución y entrega de los trabajos de titulación? Más que todo es de la modalidad de trabajos de titulación. O sea, nosotros tenemos aproximadamente 1 año, ¿no? Para poderlo realizar. Si no, ingresamos a trabajo, a actualización de conocimientos. Y si después de eso yo no lo realizo después del año, pues tengo máximo 5 años para poder graduarme. Si ya después de estos 5 años no me gradúo, pues ahí sí ya entran nuevamente a estudiar desde primer semestre para poder nuevamente generar, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo, tenerlo claro. ¿Otra pregunta más? ¿Alguna situación? Inge, y si ya se acabaría el proceso de titulación, ¿qué se hace? Ya. Sí cumplí, si el estudiante cumple con todos los todas las fases, podría decir, de los procesos que se necesita para registrar el título, para obtener el título, vamos a poner. Ya, entonces eso también es muy necesario. Ya, otra pregunta más. ¿Alguien más? ¿Alguien más que se le ocurra otra pregunta? Ya. Entonces, en forma general hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? De esta tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué les va a servir? Esta vendría a ser mi entrevista. Ahora, una vez realizado las entrevistas, yo tengo que levantar mis requerimientos, que eso es lo que fuimos levantando anteriormente, que va a cumplir cada uno de los procesos o del sistema que deberá generarse, ¿no? Entonces, hasta aquí alguna pregunta, chicos. ¿Preguntas? ¿Estamos claros? ¿No tenemos preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? Entonces, vamos a continuar, por favor.
Entonces, como les decía, a nivel general, nosotros hemos ido trabajando todos los procesos que se han necesitado, ¿no? Entonces, vamos a irlo estructurando ya de mejor manera, ya el proyecto de investigación, para que ustedes lo vayan viendo y lo vayan considerando. Entonces, les voy a empezar a proyectar para que ustedes logren ver y vamos a ir trabajando a la par, ¿no? Lo primero que necesitábamos era el problema, ¿no? Que eso lo hicimos con el árbol de problemas y cuál fue la solución. Entonces aquí el árbol en problemas debe de ir un párrafo detallado, ¿sí? Y el árbol de problemas. En la solución igual detallo cuál era la solución. Eso en la parte inicial. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos necesitamos varios puntos o varias opciones que ya les voy a ir colocando en la parte de acá abajo, ¿no? Entonces les decía, ¿no? El proyecto de aula necesita, bueno, el marco teórico que lo íbamos a trabajar, la metodología y aquí yo decía la recopilación de datos, encuestas, observación, lo que yo haya obtenido. Entonces, muy bien. Aquí en este punto 3, ¿qué va a ir? ¿No? Va a ir lo que nosotros hemos realizado el día de hoy, las preguntas que hemos levantado. A cada una de ellas yo les he ido respondiendo qué se va a obtener. Entonces, en la interpretación, ¿qué va a ir? ¿No? Entonces, les voy a poner y les voy a copiar del un proyecto, que son esta partecita, ¿no? Y aquí lo primero que se va a decir, el presente proyecto para la recolección de datos o para la recopilación de datos se empleó la entrevista a coordinación de carrera y docentes de apoyo de la comisión de titulación en el un caso y del otro de vinculación. Se empleó las siguientes preguntas. 2 puntos y ahí le colocan las preguntas. Bueno, le eliminan los nombres y le van colocando las siguientes opciones, ¿no? Entonces, aquí van las preguntas, solo las preguntas en vacíos, ¿no? No va las respuestas. Ya el siguiente punto que dice la parte de interpretación, ¿sí? Ustedes van a detallar. Entonces, el segundo es los resultados. Y supongamos, ¿no? Bueno, el numeral hay que irlo viendo, que es la interpretación. Entonces, aquí le digo, ¿no? La pregunta 1 es de, cuando lo organizan correctamente, la estructura es, ¿cuáles son los requerimientos al proceso de titulación? Entonces, digo la pregunta y digo, no, en la pregunta, para hacer una interpretación, cuando es en entrevistas, se hacen en párrafos. Si es en encuestas, se hace gráficos estadísticos, ¿no? En la pregunta 1 se obtuvo la respuesta o se obtuvo que los requisitos son para el ingreso al proceso son haber cumplido vinculación, prácticas, inglés y culminar, ¿sí? Culminar la malla curricular. Y así van poniendo por pregunta la redacción, lo redactan y lo colocan. El siguiente punto son los requisitos. Como les decía, va la parte que nosotros hemos ido colocando desde aquí, ¿no? ¿Cuál es mi alcance? Mis tipos de usuario, los módulos y el detalle, ¿no? Toda esta parte, les pongo todo esta opción o estos procesos que ustedes han visto que hemos ido trabajando, es en la parte de requisitos, ¿no?
De los dos proyectos hemos ido trabajando los requisitos. En los unos hemos hecho más en detalle y los otros son similares. Luego va la planificación. Aquí se va a componer en el Product Backlog. Pero el Product Backlog no lo van a hacer con la parte de la tabla que yo les decía anteriormente, o sí lo pueden colocar de esta manera que les decía. Estoy subiendo más arriba por la cuestión de que estamos trabajando, ¿no? Entonces, este es el Product Backlog, ¿no? Y también está el Sprint Backlog. Si no lo realizan el Sprint Backlog, pues no hay problema, pero sí el Product Backlog, ¿no? Que ese es necesario. Aquí en el Product Backlog hay que considerar lo siguiente, que debe de estar la imagen o captura de pantalla en Project, ¿no? Que ya hemos trabajado. Luego vienen los diagramas y casos de uso, ¿no? Ahí sí, como les decía, de acuerdo a sus proyectos, lo van realizando. En lo que es el diseño, se acuerda que utilizamos la plataforma que era el móvil Moniboot, que iba a realizar las interfaces, ¿sí?, de sus proyectos, que viene a ser algo de su, van a seleccionar a lo mucho 10 requisitos o de acuerdo a lo que se va a emplear para generar las interfaces. ¿Qué se coloca? Les pongo un ejemplo, ¿no? Puede ser, voy a ingresar a la plataforma nada más. Ya, aplicaciones, voy a ingresar. Y aquí, como les decía, es muy importante que ustedes vayan conociendo o vayan viendo cómo lo van a diseñar, ¿no? Entonces, ustedes lo diseñan y lo estructuran de mejor manera, gráficamente, nada más, gráficamente. ¿Qué significa gráficamente? Como les digo, es la parte estructural o la parte de diseño o la parte general, ¿no? Entonces, otro tipo de otra plataforma que nosotros tenemos, al igual que el móvil, es el InVisio, ¿no? Entonces, les pongo un ejemplo, ¿no? Les voy a compartir la pantalla. Entonces, aquí tienen una interfaz y esta interfaz yo empiezo a diseñar y va a tener un diagrama, un botón, un menú y lo voy diseñando. Digamos que yo ya tengo este formato, ¿sí? Y capturo la pantalla y lo voy colocando, ¿no? Entonces, digo, va a ser de esta manera, ¿sí? Y lo voy trabajando. Este es otro tipo de framework. Es algo similar como el framework que utilizamos anteriormente. Este InVisio se puede hacer en línea. Lo único que me pide es el correo electrónico. Yo ingreso mi correo electrónico y pongo continuar. Aquí me va a pedir mi nombre y mi contraseña. La contraseña yo la coloco la que yo desee, ¿sí? Y le pongo sign. Una vez ya colocado, ¿sí? Me dice, va a ingresar un código a su correo electrónico. Ingreso mi correo electrónico, ya, y aquí ya me sale el código, ¿no? Y le puedo decir sign, y ahí ya me da la opción para ingresar. Esta es otra plataforma que también me va a permitir para el diseño de interfaz. Lo que voy a utilizar aquí, sí, aquí hay, por ejemplo, todos los proyectos que yo vaya creando o vaya necesitando. O si no, doy en la opción de Create y digo, va a ser mediante un prototipo, va a ser libre, mediante una estructura, un diseño o configura. Yo puedo generar por prototipo y le coloco, ¿no?, un nombre y puede ser aplicación de titulación. Selecciono para qué tipo de prototipo va a ser. Para un Android, un iPhone, celular, computadora. Entonces voy a seleccionar para Android. Una vez seleccionada, yo voy a colocar en la parte de Create. Esta es otra plataforma que es en línea, que ustedes van a poder ingresar las diferentes opciones. Entonces, aquí
si ustedes se dan cuenta, hay la parte de añadir el screen o pantalla. Yo puedo hacer la opción de descargar, ¿sí? Mediante Photoshop, SketchUp o mediante también un archivo como imagen. Entonces voy a Browser, voy a mis imágenes, selecciono la imagen que yo deseo y aquí ya les va a aparecer la pantalla. Esta es más gráfica, puedo añadir otra pantalla y le digo, puede ser imagen mediante una Photoshop o público. Digamos que va a ser por Photoshop. Yo puedo descargar, ¿sí? Y se me descarga la opción, ¿ya? Si no deseo, voy agregando otras interfaces, doy a añadir y esta añadición, voy a decir, va a ser ventana 2, ¿no? Y se agrega. Agrego otra imagen, lo voy estructurando como yo considere pertinente y ahí lo voy generando. Seleccionada la interfaz, que ya tengo la imagen, yo puedo hacer varias opciones, ¿sí? El uno que es play, que es ejecutar. La otra opción que es build, que me va a permitir generar o construir, agregar alguna opción o consideración. El otro es comentar. Y la última opción es por código. Entonces, en la última opción tengo que descargarme un plugin, ¿sí? O una parte de ejecutable en la cual yo me descargo y aquí ya me da el paso a paso de cómo ir creando las interfaces. Entonces, aquí me dice yo tengo que descargarme y supongamos, ¿no? Que ya lo generé, ya lo estructuré dependiendo del lenguaje que yo necesite o yo requiera. Sí, voy a regresar a mi parte final, ¿sí? O a mi interfaz. Y supongamos que esta es mi interfaz. Voy capturando la pantalla, les pongo que es esta mi pantalla. Y en mi diseño de interfaces coloco la pantalla y detallo, ¿no? Pantalla 1 se va a realizar. Es el requerimiento de cómo usuario ingresar al aplicativo mediante, si les pongo mediante el correo electrónico y lo resalto, ¿no? Eso en las interfaces. Ya en el desarrollo, como les decía, van las historias de usuarios, tareas de ingeniería y pruebas de aceptación de lo desarrollado. Pero para poder ya desarrollar aquí, yo necesito ya mediante WhatsApp Apto ya emplear mi proyecto. Entonces ahí luego les pide el diseño de base de datos en la cual en esta parte no va a ser tan necesario, por lo cual no lo vamos a colocar. Esta sí ya la voy a eliminar. Solo la vamos a dejar el diseño de interfaces y ahí sí. Les pongo, ¿no? El caso. Ingresamos a WhatsApp Apto y creamos la primera interfaz que les decía que era el menú, ¿no? Entonces el menú, creo el menú con las opciones y voy capturando las pantallas, el ejecutable, ¿no? Entonces, cuando yo ingresaba a la prueba, ¿se acuerdan que aquí, espero que se logre visualizar, en esta parte, yo les decía, yo voy a menú, voy a la opción de prueba y voy haciendo las pruebas pertinentes. Por ejemplo, escribo hola y ¿qué me iba a visualizar? ¿Sí? Me iba a visualizar la respuesta correcta. Entonces, capturo la pantalla y redacto. Ahora, ¿se acuerdan si ponía Bolívar? En cambio, daba OK y en cambio me salía el menú. Entonces digo, la primera pantalla va a ser menú y va a tener 5 opciones. Si selecciono la opción 1, en cambio me va a salir la siguiente información. Si selecciono la opción 2, va a salir la siguiente información. Y si selecciono así las siguientes, va a visualizarme los otros menús. Obviamente no tenían sus menús porque los borré, ¿no es cierto? Entonces voy a seleccionar la 4, igual, y ahí sí ya me sale el menú, que digo, para más información ingrese a tal página, ¿no? Entonces se copian, se podría decir, capturan la pantalla, si les pongo este caso, y la colocan en esta de desarrollo de interfaz. Al igual que detallan, ¿no? La pantalla, supongamos que esta ya es la 10, entonces
visualiza el resultado de la opción 4 del menú principal y lo van redactando. No es complicado el aplicativo, como les decía. Y si es que necesitan alguna validación o limitaciones, la colocan. Si a la vez no consideran que es necesario este punto, también no va a ser obligatorio. ¿Sí? Entonces, para que se contemple esta parte esencialmente, ¿no? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, chicos? Y Inge, una pregunta. En la Sí. parte de las preguntas, de las encuestas que se hacen, ¿cómo le hacemos con estadísticas? Ya, les pongo el caso, ¿no? Voy a un Excel, ¿sí? Y voy a crear uno. Y supongamos que de la pregunta 1 es, la pregunta les voy a poner es de, ¿qué podríamos preguntar? Actualmente, ¿usted ha cumplido con todos los requisitos de titulación, para el ingreso a titulación? ¿Ya? Entonces yo le voy a poner sí o no, las opciones. Entonces, supongamos que mi muestra es de 100, ¿sí? La muestra que yo hice. Y sí van a decir que solo están 60 y no, de 40 y 60, ¿ya? Entonces yo ya tengo aquí mi opción. Selecciono mi tablita, se podría decir. Voy a la opción de insertar y voy a gráficos recomendados. Yo puedo seleccionar diferente de esta manera. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí ya me da un ejemplo. Entonces yo debería decir, no sería la muestra que me visualice, sino solo las opciones. Entonces solo selecciono las opciones o las respuestas, voy a gráficos y ahí sí va a lograrse visualizar. Puede ser de barras, en este caso, de pastel, horizontales, verticales, como lo vayan considerando, yo acepto, ¿no? Aquí ya me va a salir y yo voy a decirle como título que se agregue la pregunta. Entonces, yo le digo aquí, le coloco la pregunta 1, actualmente, sí o no, lo puedo, y ahí sí, ya, como ustedes lo consideren, la parte gráfica lo cambian el diseño en Excel, ¿sí? Y al final, teniendo esta imagen, les pongo, yo copio esta imagen, voy a mi proyecto y supongamos voy a regresar a la parte de interpretación de resultados y ahora va a ser esta era de la entrevista, ¿no? Pero ahora voy a hacer de la encuesta. Entonces digo, pregunta, coloco la imagen y digo, de la figura 1 nos indica o se puede visualizar que un 60% de los encuestados cumplen con los requisitos para el ingreso de titulación y un 40% no lo cumple. ¿Ya? ¿Qué viene a ser esto? La interpretación, ¿no? Entonces, eso hay que indicarlo en la parte de la encuesta, cuando se hace la interpretación. Y en la parte de la entrevista solo se hacen los párrafos que se obtuvo de las preguntas. ¿Dudas? No sé si estamos claros. Inge, es actividades en grupo, ¿no es cierto? Sí, es en grupo y es enfocado ya a los proyectos de aula que tienen cada uno. ¿Y le entregamos por medio de la plataforma? Sí, a ver, vamos a explicarles vuelta cómo se va a entregar. Por el momento, primero deseo que si es que tienen alguna pregunta del documento, pues me lo indiquen, me lo avisen y lo podamos ir resolviendo, ¿no? Verán que ya esto ya tienen que tener el simulador y ya el menú. No se olviden que basado ya en la encuesta que yo les decía las preguntas claves, eso lo deberían considerar. Díganme.
No sé quién me habló. Disculpa, ingeniera, ¿sí me puede repetir eso del WhatsApp auto para que le pasemos a donde está usted haciendo otra vez, por favor? Sí, no hay problema. A ver, rapidito les explico, ¿no? Ustedes tienen que tener en su en su Play Store descargado WhatsApp Auto y también deberán tener integrado su WhatsApp, ¿no? Con su número. Una vez teniendo esta parte, lo esencial que van a necesitar es ir a la opción de menú principal y tener activo la respuesta automática. Luego, lo que deberán tener es en texto de respuesta automática, seleccionar por qué método yo voy a responder o cómo voy a hacer la respuesta. Entonces, las opciones de respuestas pueden ser personalizadas por menú o por un servidor. Entonces, las dos opciones principales que vamos a ocupar es la del menú y respuesta personalizada. Lo esencial que vamos a trabajar para todo es la respuesta personalizada. ¿Con qué finalidad? Voy a la opción de menú, a respuesta personalizada, y yo puedo aquí agregar la respuesta. ¿Qué tengo que hacer? En la opción que dice más, yo debo de colocar cuál es la palabra clave de entrada para poder responder. Yo puedo decir que aquí sea el proceso de vinculación, ¿no? ¿Cuál va a ser la respuesta? Yo le puedo decir que sea mediante un menú, mediante un servidor o mediante una opción. Yo le voy a escoger la opción del menú. Y en opción de correspondencias diga que por lo menos contenga la palabra vinculación para que haya esta respuesta. Una vez hecho de esta manera, voy a la opción de hecho. Regreso y voy a la opción de que indica respuesta de menú. Doy clic aquí, voy a borrar todo esto para que nuevamente empecemos. Y digo, ¿no? Doy clic en crear menú y digo qué mensaje va a visualizar. Y yo le puedo decir, ingrese la opción disponible o la opción que requiera información. Entonces, le puedo poner hasta saludos. Entonces, y aquí las opciones. La primera opción, pongamos vinculación. La segunda opción va a ser prácticas. Y la tercera opción puede ser académico. ¿Ya? Una vez ya agregada la opción, pongo check. Y de ahí digo, ahora, si es que escojo vinculación, ¿qué opciones más les puedo hacer? Entonces voy a la opción de submenú y le digo, no, ingrese la opción disponible o que requiera sobre el proceso de vinculación. Y le pongo, ¿no? La primera opción que va a necesitar son los requisitos. Puede ser otra que decíamos que es importante, los tiempos de entrega. ¿Ya? Otra puede ser, se podría decir ayuda, no, comunicación, ¿sí? O información de docentes a cargo, ¿ya? Entonces pongo check y yo coloco. Ahora, voy a dar clic en submenú y ya me va a aparecer las opciones adicionales. Ahora en requisitos puedo hacer que voy a dar otro submenú y que aparezca los requisitos qué requisitos se necesita, ¿ya? Requisitos se necesita, ¿ya? Y le voy a poner 2 puntos. Digamos, aquí los requisitos van a ser para inicializar bueno, ya, el proceso de seguimiento y le pongo finalización. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo de un menú puedo agregar más un menú y de estos puedo agregar más un menú, ¿no? Supongamos que para inicializar el proceso yo ya pongo o ya de eso solo
visualizar un mensaje. Doy en submenú y lo único que voy a colocar es que para inicializar lo que necesito es hacer lo siguiente, que necesita, como estudiante, debe enviar una solicitud a coordinación de carrera. Y ya no le pongo ninguna opción más, le pongo check. Entonces, ahí si voy a submenú, ya solo me va a visualizar el mensaje. Y aquí les aparece el árbol, ¿no? Que ingreso, vinculación, requisitos, inicialización, y al final, ¿qué me va a visualizar? Que necesita generar una solicitud. Y eso lo hago en todas las opciones. ¿Sí? No se olviden que tiene que ser tanto para vinculación, varios árboles, como para titulación, varias opciones, ¿no? ¿Alguna duda? Y disculpe, ingeniera, ahí le tomamos la foto y le subimos. Exacto. Pegamos donde están todos los documentos. Exacto, tienen que ir copiando, capturando las pantallas e ir detallando, ¿no? Que aquí les pongo, sería más fácil ya sea el submenú final que lo vayan capturando. Entonces, en inicialización tiene tales pasos y en el otro vuelta, digamos, de seguimiento tiene tales pasos. Entonces, estas capturas serían de que lo vayan capturando y lo vayan detallando. O sea, ingeniero, o sea, todo lo que hacemos, tomamos las fotos y le subimos y le pegamos a los requisitos. A las interfaces, no se olviden que tienen varios puntos, ¿no? Entonces, les voy a poner, ¿no? Ay, creo que lo copié. Voy por acá, más acá abajito. Ya. Va el proyecto de aula, no se olviden, bueno, todo el documento que lo entregaron al inicio, luego va la descripción de la metodología, luego va la recopilación, es decir, qué tipo de técnica de recopilación escogieron, entrevista, encuesta, el mensaje y las preguntas, ¿no? Una vez colocadas las preguntas, van los resultados o interpretación. Después de la interpretación, van los requisitos de sus proyectos, ¿no? Luego va en consecuente lo que es, más abajito, la planificación, ¿sí? Que era el Product Backlog y lo que es en Project. Luego va lo que son los diagramas UML que han trabajado y el diseño de interfaces. Aquí les decía, pueden utilizar cualquier interfaz, que puede ser entre 5 a 10 requerimientos. No hay problema que sean 5 porque no lo van desarrollando. Luego en el desarrollo lo van colocando y las interfaces que serían al final, que ya es el producto desarrollado, ¿no? Como les decía, la interfaz y el desarrollo. Esto es en grupo, son de 8 o 9 personas o 6 personas mínimo, ¿no? Que lo van colocando. Este sería el documento que deberán entregar. Ahora bien, ya mismo creo que tienen clases y voy a explicarles rapidito, ¿no? Vamos con la siguiente situación. Lo que alcancen a realizar, ¿sí? Lo principal que ya tendríamos que realizar era esta del levantamiento de información que está activo hasta el 24 de septiembre. Es decir, mi primer borrador de todo lo realizado ya los deberán entregar el 24. Luego, tienen la actividad 10, ¿no? La actividad 10, perdón, es enfocado a la metodología, pero aquí les van a pedir otros, se podría decir, los mismos puntos, ¿sí? Ambiente, requisitos, definidad, estudio de la factibilidad, el presupuesto y la planificación. Este va a estar enfocado igual a su proyecto de innovación tecnológica o proyecto de aula. Si ustedes consideran cambiar de proyecto, no hay problema para la entrega, pero yo sugeriría que sea el mismo proyecto porque ya lo tiene la mayor información recopilada. Es en la actividad 10. Aquí se les pide que ya hay la parte del avance y del proyecto, que esta sí ya no puede aplazarse, que deberán entregar
si no me equivoco, hasta el 2 de agosto, de octubre, perdón, ¿no? Entonces, ¿qué deberán entregar? Sí, si no me equivoco, está hasta el 2 de octubre se le podría activar. Deberán subir todo el proyecto, o sea, todo el documento final, más el video explicativo sobre todo el proyecto. Es el video que ustedes, por ejemplo, el semestre anterior hicieron de su proyecto, es lo mismo, que deberá contener el video y deberán subir el link, ¿no? Del explicativo. ¿Qué van a explicar? Esencialmente el problema, la solución y principalmente el proyecto. ¿Qué proyecto lo van a exponer? Es de esta parte. Primero, las interfaces gráficas que lo hagan en el framework o en el link que sea de interfaces gráficas y luego pasamos al ejecutable que es en el WhatsApp Auto, ¿no? Entonces, eso debe de ser aproximadamente un video de 5 minutos. Hay 7 exagerados, ¿no? Entonces, este está para el 2. En relación a la actividad 11, ¿sí? Tienen un cuestionario. Este cuestionario está enfocado a la parte de la aplicación de la metodología. Va a ser a todo lo que hemos ido trabajando y va a estar ya activo. Yo ya les voy a activar en esta semana hasta el 2 de octubre, igual. Y la actividad 11, ¿sí? La actividad 11 es 12, perdón, es la evaluación del segundo parcial, que integra tanto la unidad 3 como la unidad 4. Esta evaluación se va a enfocar en 2 partes. La primera parte va a ser teórica, o sea, todo lo que hemos visto sobre 4 puntos. Y los otros 6 puntos les va a contener el documento final que se lo entregue hasta el 2 de octubre. ¿Qué quiere decir? Que lo deben de realizar bien porque va a ser o va a constar como su evaluación del segundo parcial. Entonces, chicos, les pido y les recomiendo, sobre todo, que lo realicen correctamente, lo hagan con tiempo. Algunas actividades de la unidad 3 se los aplazó con la finalidad que lo vayan cumpliendo y lo vayan realizando. No nos podemos extender a más del 2 de octubre porque ya cumplimos, se podría decir, o cerramos el parcial y la siguiente semana después el 5 de octubre entramos a la Feria de Innovación Tecnológica y deberíamos ya presentar el video y el producto. Entonces no tenemos más fechas de esas de podernos extender, ¿no? Entonces eso por favor chicos, les pido que trabajen en equipo. Si alguien ya no trabaja, pues definitivamente no constará y ustedes ven que el proyecto va a constar en algunas notas, no solamente en la nota de proyecto de aula, sino en algunas actividades que van a representar en mi asignatura, ¿no? Entonces, ¿por qué les he colocado así? Es para que vayan realizando continuamente en equipo y lo vayan avanzando, ¿no? ¿Preguntas, dudas, chicos? Y la actividad 10 también es en grupo. Sí, la actividad 10 es en grupo. Como les digo, pueden hacer del mismo proyecto o o de otro proyecto. Les recomendaría del mismo proyecto o si no, se pueden apoyar de los proyectos que ustedes realizaron ejemplos en el primer parcial. También lo pueden hacer, ¿no? Es lo que ya hemos visto, el ejecutable, los requisitos, la definición de problemas en el estudio de factibilidad. Ahí sí recuerden que son las tablas, la factibilidad económica, la técnica, la legal y la operativa. En el presupuesto yo indico que cuánto más o menos costaría el proyecto y en lo que es mi planificación es mi project, ¿no? Eso, por ejemplo, en la unidad 2 ya lo realizamos y sí se pueden apoyar de la misma actividad. Pueden cambiar de requisitos y de ahí lo vayan realizando, ¿no? Entonces, eso para que lo vayan contemplando. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No?
Entonces, el día de mañana vamos a reforzar la parte de los contenidos de la unidad 4. Ya cómo lo haríamos con Project, con Cocomo, algún refuerzo más que necesitemos para que puedan dar bien la evaluación de la actividad 11, ¿no? Entonces, para que lo vayan contemplando. Y si tenemos dudas en referente al proyecto, se lo realizará igual la siguiente semana. La siguiente semana damos refuerzos ya de la unidad 3 y 4 igual, lo que nos falte, lo que necesitemos, vamos reforzando todos los contenidos, todos los temas. Y la siguiente semana, sí, o sea, una semana, un día refuerzo y el otro día refuerzo del parcial 1. Entonces, eso para que lo consideren, lo vayan revisando, están a tiempo. Yo sé que no hay mucho tiempo, pero sin embargo hay que considerar que se lo debe de ya presentar. No hay más fecha de tiempo. Hemos ido trabajando en todo el semestre los 2 proyectos, ¿sí? Y espero que no haya ningún inconveniente, ¿no? Cualquier duda, cualquier inquietud, se lo realice mediante tutorías o mediante de forma interna y podemos irla resolviendo, ¿no? Eso nada más, chicos. Si no tenemos más dudas, nos vemos el día de mañana y cualquier cosa me avisa. Pasen bien y hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Inge, que pase bien. Hasta luego.